Los filósofos de la antigüedad, los filósofos griegos, utilizaron muchos términos que casi no se usan, pero que hay generaciones que resucitan esas cosas. Y una de esas palabras que algunos utilizaron hace muchos años, incluso antes de Cristo, la conocemos hoy como hedonismo. ¿Y el hedonismo qué es? Sino que la complacencia, la búsqueda del placer. Esta generación, conocida como los millennials, ha resucitado eso. Y el todo de su vida es, de su existencia, es el placer. Ojo con esto, no hay nada malo en el placer. Lo malo es que ese placer sea fuera de los caminos del Señor Jesucristo. Ahí es el punto. El propósito o la intención por la cual yo quiero el placer. Eso es lo que marca quiénes somos y hacia dónde vamos. Hablando un poco sobre ese mito, tanto en el ámbito secular como en el ámbito evangélico, mitos que nos hacen miserables. Terriblemente hay mitos en la iglesia evangélica que la hacen miserable, y en el mundo secular los mitos también hacen a la gente miserable. Y le quiero hablar un poquito, como manera de introducción, que eso nos conectará con la otra parte de nuestro texto, porque ya hemos empezado a estudiar Eclesiastés 2, un solo tema en todo el capítulo 2, y hoy abordaremos el punto 2 y 3. Pero este mito es la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Y le leo algunas cosas de algunos que escribieron, por ejemplo, Marco Aurelio, uno de los emperadores de Roma, dijo: la verdadera felicidad es disfrutar el presente sin dependencia ansiosa sobre el futuro. Se ve bonito, pero aquí no está Dios. La Madre Teresa, conocida por todos nosotros, dice: no dejes que nadie, escuche eso, se aleje de ti sin ser un poco más feliz. ¿Sabe qué está diciendo la Madre Teresa? Que el hombre es capaz de producir felicidad a otros. De nuevo, sin Dios. Buda, ¿lo conoces? Me imagino que alguna vez lo fuiste a visitar. Dijo: tú mismo, tanto como cualquier otro en el universo entero, mereces tu amor y tu afecto. Terrible, hermano. Gandhi, que buscó él conocer a un cristiano, estudiando en Inglaterra. Él deseaba conocer a un cristiano porque había leído los evangelios. Y él decía: yo quiero conocer a un cristiano para ver cómo vive, cómo se vive como Cristo. Y él entró a una iglesia evangélica y fue despreciado por los diáconos, de tal manera que no le dieron un lugar para sentarse, sino que tuvo que sentarse en el suelo. Salió de ese lugar y por eso él dijo: yo casi me hago cristiano, pero por causa de los cristianos no me hice cristiano. Y en su filosofía decidió vivir como Cristo. Él dijo esto: la felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa y lo que uno dice y lo que uno hace están en armonía. De nuevo, sin Cristo. Ahora, nuestro texto, amados hermanos, el predicador presenta 3 advertencias sobre la infructuosa búsqueda del placer sin Dios. 3 advertencias sobre la infructuosa búsqueda del placer sin Dios. La primera, la hemos visto. A lo largo que sigo leyendo mi bosquejo, hago más corta los puntos, pero es lo mismo. La necedad es nuestro primer punto. La inutilidad, nuestro segundo punto. Y la futilidad, nuestro tercer punto. Es decir, la necedad del placer. La inutilidad del placer en la sabiduría. Y la futilidad del placer en el trabajo. Pero quédese con la necedad, la inutilidad y la futilidad. A manera de resumen del capítulo 2, versículo 1 al 11, les recuerdo que aquí Salomón está hablando sobre la necedad, el placer. Él decide
buscar el placer que los hombres buscan. Y hay que tener mucho cuidado porque alrededor de los 12 capítulos de Salomón habla de su sabiduría y muchas veces hablando de la sabiduría humana. Así que nosotros mientras leemos tenemos que darnos cuenta que cuando no se habla de Dios, está hablando de su propia sabiduría, porque Salomón era sabio, y eso David habla de eso en Reyes, antes de que Dios le diera la sabiduría que solo Dios puede dar. Así que comienza diciendo, dije yo en mi corazón, ven ahora y te probaré con el placer, diviértete. Y aquí también esto era vanidad. Así que Salomón, que ha decidido experimentar el placer del mundo secular. Y si usted y yo negamos que el placer del mundo secular no nos gusta, estaríamos mintiendo. Por supuesto, estamos hablando del placer aquel que no es pecaminoso, incluso el pecado es placentero para nuestra carne. Hay gente que siente una satisfacción profunda en humillar a otros. Hay gente que siente una satisfacción o un placer profundo en ver cómo su equipo humilla a otro equipo. Ahora, el predicador se dedicó a experimentar ese placer. ¿Por qué? Porque él quería entender la satisfacción de ese placer. Él sabía que era vanidad. Recuérdense que Salomón aquí ha caído, está caído, se ha apartado del temor de Dios. Y él se dedica a investigar. El placer en ese contexto se debe entender, hermano, como un estado de felicidad, que es lo que porque la gente paga por el placer. Porque está pagando por un momento de alegría, de felicidad. Por eso el éxito de las páginas sociales, el éxito de los medios de comunicación. Pero la única fuente del verdadero placer es Dios, en el Señor Jesucristo. De hecho, una de las cosas que dice el predicador, dije a la risa en locura y al placer, que logra esto. Porque en su investigación él descubrió que esto es momentáneo. Cosas que nosotros hacemos y vivimos. Y más adelante usted se va a recordar, escuche esto. Así que el resultado de su felicidad en el predicador fue la ira de Dios. Porque pisoteó la gloria de Dios. Su conclusión sobre la risa fue, ¿y esto para qué es útil? Esto es inútil. O sea que el pecador le dice, no, estamos hablando de que nos da risa. Usted mientras está viendo una película y mira que se blasfema, hay una blasfemia contra el nombre de Dios, ¿qué hace? Se enoja o se deleita. No recuerdo el nombre de aquella película, se me olvida ahorita, donde aquel famoso actor, Jim Carrey, creo que era, la hace como que era Dios. Y pasa uno riéndose toda la película, yo la fui a ver y pasé riéndome toda la película, pero no entendía esto. Y blasfema contra Dios constantemente. Se sienta en una mesa, en un restaurante cuando Dios ha tomado vacaciones y lo deja a él por una semana, si no mal recuerdo, y entonces está con una taza de café y quiere probar si es Dios, y entonces se burla de lo que Dios hizo en el Mar Rojo al separar el café. Nos hemos reído de cosas, hermano, y nos hemos complacido de cosas donde incluso se está blasfemando contra Dios. Consideré en mi corazón estimular, versículo 3, estimular mi cuerpo con el vino, mientras mi corazón me guiaba con sabiduría de cómo echar mano de la insensatez. Esta tiene que ser sabiduría humana. La sabiduría de Dios nunca lo va a llevar a usted a experimentar esto. Hasta que pudiera ver qué hay de bueno bajo el cielo que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida. Y que se le quede esto, en los contados días de su vida. Nosotros somos parte de esa vanidad, en los contados días de nuestra vida. Usted no tiene idea de qué tan rápido pasa el tiempo cuando es joven.
Yo estoy parado aquí y hay gente que me pregunta, hermano, ¿cómo se siente usted? Ya casi está llegando a los 60 años. Y le digo, todavía me faltan 3, así que no me acerque. Pero la verdad, imagino que a todos ustedes les pasa, digo yo, que uno todavía se siente de 20. Tal vez algunos no, pero yo les voy a hablar en primera persona, pero yo me siento que puedo hacer tal cosa, el problema es cuando la hago. Cuando juego con muchachos de 20, me doy cuenta que tengo la edad que tengo. Así que aquí está el predicador, que tomó la decisión de probar con el placer. Y él sabía que la única fuente de ese placer era Dios. Él, hermano, él entendió y vivió así. Para él el placer se convirtió en un ídolo. Y es lo que hace nuestra generación. Usted no tiene idea cuánta gente casada viene, esposa o esposo, hermano, no soy feliz en mi matrimonio. Yo pensé que iba a ser feliz en su matrimonio, en mi matrimonio. Hay una laguna de su conocimiento teológico y con esa verdad teológica. El matrimonio no hace feliz a la gente, es Cristo el que da esa felicidad. Y si usted está en Cristo y hay problemas en su matrimonio, el gozo del Señor estará en su vida, es decir, la fortaleza del Señor estará en su vida para afrontar eso. Pero ¿por qué hay problemas en el matrimonio? Porque usted se casó con una pecadora. Pero para que las hermanas no se enojen, usted también, hermana, se casó con un pecador. Y usted lo sabía. Pues usted cuando se casó se sabía que se había casado con un pecador y con una pecadora. Entonces, usted hizo un voto delante de Dios sabiendo eso. Ahora, glorifique a Dios y soporte. Pero el tema no es matrimonial. Versículo 4 al 8, estoy resumiendo, engrandecí mis obras. Escuche esto, el placer que buscaba, engrandecí mis obras. Me detengo aquí, ¿cómo que engrandecí mis obras? Si él ya era grande, si le dieron el mejor reino que había tenido Israel, su padre David. Si ya no tenía enemigos. Engrandecí mis obras, me edifiqué casas, planté viñas para mí. Me hice jardines y huertos y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de aguas para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento. El predicador buscó el éxito al nivel más alto. Pobres, hermanos, le digo, pobres aquellos que alcanzan el nivel más alto, el nivel de éxito más alto en el mundo. Qué carga la que llevan los Maradona, los Jordan, los Messi. Qué carga. Mantenerse por vanidad allá y después pelear contra la historia a ver quién es el mejor. Hoy también las iglesias están llenas de hombres que creen que ellos son los mejores predicadores del mundo, o que creen que ellos son la luz para la iglesia evangélica, mientras que Pablo dijo, soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Sabes por qué también hay problemas en el matrimonio? Porque el esposo se cree el mejor, o la esposa se cree la mejor. Y si los dos se creen los mejores ahí, esto, hermano, va a ser difícil. Así que aquí está él, el predicador, buscando ese éxito que lo llevó hacia la nada. Y escuche por favor los verbos que utiliza el predicador. Y yo me voy a detener rápidamente, solo voy a enfatizar esos verbos. En ese mismo texto dice, compré esclavos y esclavas, y tuve esclavos nacidos en casa, y tuve también ganados, vacas, ovejas. Escuche esta oración, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. ¿Cuál era su meta? Ser el mejor en todo. Otro verbo, reuní también para mí plata y oro y el tesoro de los reyes y de las provincias. Y luego el otro verbo, me proveí de cantores y cantoras
y de los placeres de los hombres, de muchas concubinas, y me engrandecí. Y escuche esto, este verbo, y superé a todos los que me precedieron en Jerusalén. También la sabiduría permaneció conmigo. Un anhelo de grandeza. Cuando a usted como pastor, cuando al pastor le preguntan, ¿y cuánta gente tiene su iglesia? Si tiene 1000, 2000, va a decir, bueno, 1000 hermanos. ¿Cómo lo van a ver los demás? ¡Wow! Ese pastor es grande. ¿Cuántas ovejas tiene? 40. ¿Cómo lo van a ver? Ese pastor es un fracasado. Así que todos de alguna manera estamos sometidos a una presión. ¿Cuánto gana, hermano? ¿Qué estudió? ¿Qué carro tiene? Usted viene en su carrito, hermano, con una nube que lo sigue de humo. Déjame en el último parqueo para que nadie se dé cuenta de su carro. Sabe que mis hijos cuando eran adolescentes me decían, papá, no vayas a traer en ese pick-up todo viejo que tenés. Cuando me lo dijeron, iba siempre con ese pick-up. Porque quería que aprendieran que eso es vanidad. Ahora, estos 4 verbos definen, está definiendo él el afán que tenía por la grandeza. Solo estoy resumiendo 10 o 11 y estoy terminando en ese resumen. Y de todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué, ni privé a mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo. Y escuche esto, y esta fue la recompensa de toda mi labor. ¿Cuál? Que todo lo alcanzó. Pero se recuerda la conclusión. Y esta es la conclusión. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Pero ha dicho constantemente él, que es la frase que más se repite, esto es vanidad y correr tras el viento, esto es malo. Por eso él ha dicho anteriormente, aborrecí todo esto. Porque alcancé todo lo que nadie ha alcanzado. Y no me produjo, no me provocó, no se mantuvo en mí el placer constante, la felicidad constante. Regreso a terminar de leer, y de todos mis ojos, y de todo cuanto mis ojos, nada les negué, ni privé mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo, y esta fue la recompensa de toda mi labor. Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho, y el trabajo en que me había empeñado, y aquí todo era vanidad y correr tras el viento, y sin provecho bajo el sol. La reflexión es muy clara. Disfruta con tu esposa y tus hijos. Disfruta, hermano, con tu esposa y tus hijos, porque es el regalo, uno de los regalos más valiosos que Dios te ha dado. Después de Cristo sería el más valioso. He conocido muchos hermanos alrededor de casi 30 años que tengo que estar pastoreando. Me recuerdo de algunos, pero puntualmente de uno, que no voy a mencionar el nombre, que usted no lo conoce, que tenían un apartamento de 2 recámaras y tenían, de una recámara, perdón, y tenían 3 hijos. Y ahorraban enviaban todo su dinero para El Salvador y estaban construyendo una casa ahí para cuando se regresaran a El Salvador. Y los hijos empezaron a crecer, 5 años, 10 años. Y un día le dije, hermanos, mejor concentren sus finanzas aquí. Porque están mal de invertir allá. Y ustedes ni siquiera saben que sus hijos podrán estar con sus hijos allá. No pasó, nosotros vamos a ir para allá. Sus hijos crecieron y a ellos les robaron todo lo que habían invertido allá. Y nunca pudieron compartir con sus hijos, ni siquiera unas vacaciones.
porque trabajaban solo para lo que tenía ella. Hoy esos hijos son adultos, están casados y posiblemente repitan la misma historia o no lo sé. Pero la vanidad de esta vida, hermano, nos hace olvidarnos de lo más importante. Una segunda reflexión. ¿Hace cuánto tiempo que tú no tomas de la mano a tu esposa y le das gracias a Dios por ella? Y después que ella le dé gracias a Dios por ti. Y después te la llevas a comer. Al hermano, pero sale caro. Para eso trabajas. Mira, acompáñame a 1 Corintios, para que tú veas la grandeza de un hombre, la grandeza de un hombre que lo define en estas palabras. Esta es la grandeza de un hombre que entiende quién es delante del Señor. 1 Corintios 15. ¿Lo tienes? Amén. Primera de Corintios, ¿qué te dije? 15. Amén. Ok, déjame que me ponga mis lentes. El versículo escucha esto, versículo 9, escucha lo que dice Pablo. Por eso ya sea presentes o ausentes, que dice, ambicionamos agradar a quién, al Señor. ¿Dice así tu Biblia? No. Perdón. Dije 1 Corintios, 2 Corintios 5:9. 2 Corintios 5:9. Te lo leo de nuevo. Por eso, ya sea presentes o ausentes, que ambicionamos agradar al Señor. ¿Qué anhelaba Pablo? Agradar al Señor. ¿Qué anhelas tú? Espero. El precio de la recompensa del predicador fue desagradar a Dios, deshonrar su gloria. Así que podíamos resumir, hermano, este primer punto con esto. El placer humano es deficiente. El placer humano es deficiente para dar gozo y alegría permanente. El placer humano es deficiente para darle a los hombres una alegría permanente. El verdadero placer del contentamiento y de la alegría está en Dios, en su Hijo Jesucristo. De hecho, Filipenses, ve conmigo a Filipenses, capítulo 1, versículo 21. También entendía Pablo todo esto. 1:21 dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si yo pregunto, ¿cuántos aquí para ustedes, cuántos aquí el vivir es Cristo? Me imagino que la respuesta va a ser, amén. Pero la realidad es cada día cómo la vives. Tú sabes que Dios da, ¿verdad? ¿Cuántos saben que Dios da? Y tú sabes que Dios quita. Y cuando Dios nos da, ¿cómo nos sentimos? Bendecidos, amados. Qué gracia del Señor. Y cuando Dios nos quita, ¿cómo te sientes? Bendecidos, amados, agradecidos. Porque Dios sabe lo que está haciendo con nosotros. Deja de buscar, hermano, la felicidad a través de esa óptica humana en esta cultura. El llamado a todo hombre es: teme a Dios y obedece sus mandamientos. Esto nos lleva a nuestro segundo punto: la inutilidad del placer en la sabiduría. Y entonces nuestro texto, el versículo 12 de Eclesiastés, del capítulo 2, dice: yo volví pues a considerar la sabiduría, y escucha lo que va a considerar: la sabiduría, la locura y la insensatez. Porque ¿qué hará el hombre que venga después del rey, sino lo que ya ha sido hecho?
¿Qué está diciendo ahí Salomón? Que no hay nada nuevo. Yo volví, esto se refiere a dar la vuelta, a regresar para considerar algo que no tenía que hacer. Dios no lo mandó a hacer eso. Sabiduría, locura e insensatez. Sabiduría señala el conocimiento humano. Eso que algunos hombres sobresalen por su sabiduría. ¿Ha visto usted a esos expertos, entre comillas y subrayado, que le quieren dar 7 pasos del éxito? Uno está allá en Houston, se llama Joel Osteen, 7 pasos para el éxito. Esos expertos que quieren decirle que hay éxito fuera de lo que se está haciendo. La locura, para que lo entienda, tiene que ver, hermano, indica o señala una falta extrema de entendimiento. Y la palabra hebrea lo traduce también como una conducta idiota. ¿Por qué? Porque nos estamos alejando de Dios. El hombre fue creado para vivir en comunión con Dios, pero el pecado nos ha alejado de Dios. Usted tiene que entenderlo. El único poder que transforma un corazón es la palabra de Dios. Y por supuesto, la operación del Espíritu Santo. ¿No te gusta el dinero? Su silencio me agrada porque su silencio está diciendo que sí. ¿Y a quién no le va a gustar el dinero? Pero el dinero es malo o bueno, ni malo ni bueno. El dinero solo es un recurso. Pero el dinero, cuando lo tienes, te produce gozo, seguridad y te hace sentir grande. Cuando tú miras al hermano que viene, hermano, no tengo para comer, tú le das, hermano, aquí hay $150, ahí me los paga en 2 semanas. Tenemos, hermano, que entender esto en toda su dimensión, porque no estamos tratando con algo que podíamos nosotros decir, bueno, realmente no hay problema, nosotros no tenemos problema con el dinero. Claro que sí. Es más fácil ser pobre que tener. Y no me va a decir, hermano, yo no sé, porque muchos de ustedes vivieron en esos países. Vivimos en esos países y aprendimos, o algunas veces comíamos una vez al día, o algunas veces pasamos comiendo por semanas solo frijoles y arroz. Nos limitaba la comida. Nosotros éramos 6 hermanos, 5 mujeres, ahí está mi hermana, comelonas, y un varón que comía con... Y yo empecé a crecer, hermano. Yo, como a los 14 años, empecé a crecer y esa estatura la tengo desde los 15 años. Y algunas veces mi mamá solo nos daba un huevo para la hora del almuerzo. Y yo con esa estatura, hermano, viendo quién de ellas dejaba algo para... Pero uno le es más fácil sobrevivir en la escasez que la abundancia, porque la abundancia lo hace sentir a uno que es grande, que tiene su futuro asegurado. Escucha esto, en el versículo 24 al 26, perdón, estamos en el versículo en el versículo 12, ¿verdad? Sí, el versículo 12. Y cuando vamos al versículo, te leí el versículo 12, se formula esta pregunta: ¿qué hará el hombre que venga después de él, del rey? La respuesta es clara: hará lo que ya se ha hecho. La idea es básica aquí. Él está diciendo que no hay nada nuevo, pero también está diciendo que no recomienda que se haga lo que él ha hecho.
dice algo muy certero: el necio anda en tinieblas. El necio no es quien es mentalmente deficiente, sino que el necio es el que moralmente está quebrantado, está en quiebra. John MacArthur también agrega: no es que pueda aprender sabiduría, no es que no pueda aprender sabiduría, sino que la rehúsa, la rechaza conocer y rechaza temer y obedecer a Dios. Todo esto lo está diciendo John MacArthur. El versículo 13 dice: y yo vi que la sabiduría sobrepasa la insensatez, como la luz las tinieblas. O sea, hay un valor relativo de la sabiduría en relación a la locura y a la insensatez. Hay más beneficio en la sabiduría, es lo que le está diciendo. Y acompáñenme, porque él escribió en Proverbios 4, da una imagen de esto que estamos hablando. Usted sabe que en Proverbios hay personificaciones: la mujer como sabiduría o la mujer como el adulterio. Proverbios 4, capítulo 10, escuche lo que dice. 4:10: oye, hijo mío, y recibe mis palabras, y muchos, solo para confirmar que, y muchos serán los años de tu vida. Por el camino de la sabiduría te he conducido, por sendas de rectitud te he guiado. Cuando andes, tus pasos no serán obstruidos, y si corres, no tropezarás. Aférrate a la instrucción y no la sueltes, guárdala, porque ella es tu vida. No entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. O sea, esto es una imagen de lo que hace la sabiduría de Dios. Ahora pregunto: ¿y Salomón andaba en esos pasos? Por supuesto que no. Se había alejado de esa sabiduría. Así que el predicador aquí está afirmando que la sabiduría es mejor que la necedad. Pero el valor de esto es relativo. ¿Por qué? Él lo menciona. Porque al final, aunque la sabiduría triunfe sobre la locura y la insensatez, ambos morirán. Y la sabiduría se quedará. O sea, estamos hablando, incluso, escuche esto, de la sabiduría de Salomón, sin el temor de Dios y sin la obediencia. Tú puedes saber qué hay que hacer con el pecado. Tú sabes que hay que luchar contra el pecado. Tú sabes que la lucha contra el pecado comienza antes de que la intención venga. Es decir, ¿por qué razón vas a estar en medio de hombres violentos? ¿Por qué razón vas a estar, tus amistades van a ser chismosos o chismosas? Si sabes que si estás ahí, vas a terminar hablando mal. Entonces, ¿cuál fue el problema? El problema es que tu falta de sabiduría te hizo te hizo vivir y obedecer este consejo divino. No se junten con el chismoso. No te juntes con el iracundo o violento. No te juntes con el de doble ánimo. Huye de la mujer extraña. Entonces la Biblia está diciendo, la sabiduría de Dios nos está diciendo que hay que hacer, pero hay que temer a Dios para obedecer eso. Y la sabiduría nos libra de poner un pie en una tierra minada de pecado. Por eso es que el predicador está diciendo todo esto. La muerte es el gran hermano, el gran igualador de los dos. Acompáñame de nuevo a Eclesiastés. Mira, en el versículo 2, vamos a leer el 13 y el 14. ¿Lo tienes ahí?
El 13 dice, y yo vi que la sabiduría sobrepasa la insensatez como la luz a las tinieblas. Y el sabio tiene ojos en su cabeza, pero el necio anda en tinieblas. Aunque yo también, aunque yo sé también que ambos corren la misma suerte. Entonces me dije, como la suerte del necio, así también será la mía. ¿Para qué pues me aprovecha haber sido tan sabio? Y me dije también, esto es vanidad. Porque no hay memoria duradera del sabio ni del necio, ya que todos serán olvidados en los días venideros, como muere tanto el sabio como el necio. Así que la muerte es ese elemento igualador del necio y del sabio. Sin lugar a dudas, el hombre que saca una maestría o una especialidad en medicina ha de ser más sabio que nosotros, pero exageradamente en conocimientos de medicina. Pero esa sabiduría no le va a servir después de muerto. Así que es malo tener esa sabiduría. Sí, no. No si en tu corazón hay temor a Dios y obedeces a Dios. Y sí, si el único propósito que tienes es ¿qué? Hacer tu nombre, engrandecerte, ser el único bachelor de la familia. Es que yo tengo que ser el único o el primero. Eso tiene un objetivo pecaminoso. ¿Sabe cómo miden las familias su éxito? Yo tengo 3 casas y todas pagadas. Y aquel vive en un apartamento y todavía se atrasa para pagar. De esa manera la gente mide su éxito. Y no tenemos nada en contra en los que viven en apartamentos, ni tenemos nada en contra en los que tienen la oportunidad de tener una casa o 2 casas o 3 casas, pero había que preguntarse, ¿por qué, Señor? ¿Y cómo puedo glorificarte con esto? Ahora, Eclesiastés es el guardián fronterizo que prohíbe a la sabiduría cruzar la frontera hacia el pecado. Y Salomón no respetó eso. Prohíbe cruzar esa frontera hacia el afán para comprender la vida, el placer de los hombres, la felicidad de los hombres, la grandeza de los hombres. Y claro, en esto hay varias cosas. Porque en Proverbios 10:10, acompáñame, hermano amado. Ahí solo regresas un poco. Gracias por hacer el esfuerzo de escucharme con esta voz. Yo también me estoy esforzando porque mi voz me salga. 10:10, ¿lo tienes? Mira lo que dice. El que guiña el ojo causa disgustos y el necio charlatán será derribado. El que y fuente de vida en la boca del justo, pero la boca de los impíos encubre violencia. El 9, el que anda en integridad anda seguro, pero el que pervierte sus caminos será descubierto. ¿De qué está hablando aquí? De sabiduría, de poseer esa sabiduría, de saber cómo vivir. La sabiduría no es solamente ¿qué hago?, sino que la verdadera sabiduría es cómo vivo. Esa es la verdadera sabiduría. El sabio, ya se lo leí, tiene ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero yo sé también que ambos corren la misma suerte. Y esto es importante entenderlo. 15:16, entonces dije yo en mi corazón, como la suerte del necio también será la mía. ¿Para qué pues me aprovecha haber sido tan sabio? Y me dije, también esto es vanidad, porque no hay memoria duradera ni del sabio ni del necio, ya que todos serán olvidados en los días venideros. Como muere tanto el sabio como el necio. Lo que estás haciendo hoy por hoy, hermano, es para la eternidad. O es para tu vida terrenal. ¿Tus tesoros son terrenales? ¿O tus tesoros tienen que ver con la piedad? Buscad, Colosenses 3, buscad
las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo? Jesús lo dijo. Hace tesoros en la tierra, en el cielo, perdón. Se lo dijo al joven rico en Marcos, capítulo 10. Vende todo lo que tienes, vende todo y ven y sígueme. Y haz tesoros en los cielos. Y él no pudo, porque tenía mucho. Ahora, en este punto el predicador reconoce que el fin del necio también es el fin del sabio. Es decir, desde el punto de vista temporal, porque nosotros sabemos que el hombre que llega a ser sabio lo es únicamente en y por Cristo. Acompáñeme a Primera de Corintios. Primera le dije, ¿verdad, hermano? Solo estoy asegurándome porque Primera de Corintios 1. Si entendemos este pasaje, entendemos Proverbios y Eclesiastés. Proverbios 1:18. Yo sé que lo han leído. Perdón, Primera de Corintios. Dije que si entendemos Primera de Corintios capítulo 1:18, entenderemos Proverbios y Eclesiastés. Proverbios 1:18 al 25 dice: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Pausa. Salomón está caminando con sabiduría humana. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está? Muerto. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Escuche esto, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, esto es hermoso, hermano. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, la felicidad y el placer verdadero se encuentran únicamente en Dios. No corras tras el viento, hermano. Es decir, no corras tras aquellas cosas que sin Dios jamás podrás alcanzar. Insisto, sin Dios jamás lograrás entender la felicidad o el placer que hay en la felicidad. Hemos abordado la inutilidad, nuestro segundo punto, la inutilidad de la sabiduría. Y nuestro tercer punto, que es el más corto, es la futilidad del trabajo. Entiéndase, futilidad, por favor, hermanos, como algo que no sirve, como algo que se deja escapar, como algo fugaz. Y el texto dice: asimismo aborrecí todo el fruto de mi trabajo, con que me había afanado bajo el sol, el cual tendré que dejar al hombre que vendrá después de mí. Y quién sabe, pregunta el predicador, si será sabio o necio. Sin embargo, él tendrá dominio sobre todo el fruto de mi trabajo con que me afané, obrando sabiamente bajo el sol. También esto es vanidad. Tus posesiones, nuestras posesiones, se las dejaremos lo muy menos a nuestros hijos. Y Salomón se la dejó a su hijo, Jeroboam. ¿Y qué hizo él? Aquel reino extenso lo hizo pedazos en cosa de semanas y entregaron el reino a Roboam, un hombre infiel, el hijo de Salomón,
destruyó en menos de lo que canta un gallo, diría. Lo que todavía había hecho Salomón. Y eso nos puede pasar a cualquiera. Esto es obra de Dios, hermano. El predicador se ocupa de un mal menor, pero con capacidad para agotar el espíritu. Es decir, desgastarse trabajando y trabajando y trabajando para obtener posesiones. No hay nada malo en obtener posesiones, por favor. No me malinterprete. Pero si el todo de tu vida es eso, si el precio de lo que haces es tu familia, el tiempo de tus hijos, el tiempo de tu esposa, el tiempo de servir a Dios, el tiempo de hacer discípulos, el tiempo de congregarte, el tiempo de crecer, hermano, se ha empolvado en nuestra época el gran mandamiento de Dios. La misión de Dios es la misión de la iglesia. Y la misión de Dios fue la misión de Jesucristo, su Hijo. Que al final Jesús la resume en Mateo 28, 18. Toda autoridad me ha sido dada en la tierra y en el cielo. Por lo tanto, o mejor traducido, yendo a hacer discípulos. O mientras vayan, hagan discípulos. El mandato, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. Bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. ¿Cuántos creyentes de los que están aquí sentados pueden decir cuando estemos delante del Señor: hice un discípulo, Señor? Uno de mis temas, una de mis preguntas favoritas a la gente es: ¿cuántos discípulos tienes? Y la mayoría es así: no tengo, hermano. Vas a llegar al cielo, porque la salvación no es porque hagas unos discípulos. Vas a llegar al cielo. Y en el tribunal de Cristo nos van a demandar porque no obedecimos la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? La misión de Dios. No hay otro. Yo tengo una misión diferente, hermano. Quiero plantar 100 iglesias bíblicas en el Metroplex. Eso es un falso engrandecimiento. Para empezar, yo no puedo hacer nacer una iglesia. Eso es obra de Dios. Si ni siquiera, hermano, puedo cambiar el color de mi pelo, si no estuviera todo negro ahorita. Así que Él está aquí con esto, hermano. Por tanto, dice Él, me desesperé en gran manera por todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol. Cuando ya hay un hombre que ha trabajado con sabiduría, con conocimiento y con destreza, y da su hacienda al que no ha trabajado en ella, eso también es vanidad y un gran mal. Estaba verdaderamente preocupado Salomón porque todo lo que tenía lo iba a dejar. ¿Se recuerda que le conté las 3 peticiones de Alejandro el Grande antes de morir? 3 peticiones para los que no estuvieron. Él dijo que mi ataúd lo carguen los mejores médicos de Grecia. Segundo, es que mientras van en el camino hacia el lugar donde van a enterrar, que todos mis tesoros adquiridos los tiren en el camino y que nadie los recoja. Y por último, que mis manos estén afuera del ataúd. Y los generales de Alejandro el Grande le dijeron: ¿y por qué quieres que haga eso? Los mejores médicos que me carguen para que se den cuenta que no tienen autoridad sobre la muerte. Los tesoros para que la gente se dé cuenta que nada de lo que gané me lo puedo llevar. Y mis manos afuera para que se den cuenta que así como nací, así me voy de este mundo. O sea, Alejandro el Grande tenía más sabiduría, por lo menos antes de morir, por muchos creyentes. Ese es el destino de todos. Por eso Matthew Henry nos ayuda en esto y él dice: para hallar la felicidad, Salomón se dedicó a la vida contemplativa y luego a la vida disoluta y finalmente a la vida activa, pero en ninguna halló satisfacción verdadera y duradera.
Porque la felicidad del hombre, dijo nuestro amado Señor Jesucristo, no está en los bienes que posee. Pues que recibe el hombre, y estoy concluyendo, de todo su trabajo y del esfuerzo de su corazón con que se afana bajo el sol. Porque durante todos sus días su tarea es dolorosa y penosa y ni aún de noche descansa su corazón. También esto es vanidad. El predicador está consciente y resume con esto. Él dice 24-26: no hay nada mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Eso también yo he visto que es de la mano de Dios, que he visto que es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se alegrará sin Él? Es decir, sin Dios. Es algo tan sencillo como hacemos, hermano, para explicárselo con alegría. Hermano, este año, una de las veces que estuve en Reynosa, me pidieron o me presentaron a una mujer joven hondureña con 2 niños, uno de 6 años y otro de 3 años. Y ella me dice: pastor, yo le prometí al Señor que si pasaba la frontera, yo rendiría mi vida a Él. Y me vine para acá porque a mi hijo en Honduras le dieron 3 meses de vida. Y estoy tratando de que me lo atiendan aquí en México, pero dicen que no pueden, que solo en Estados Unidos lo pueden hacer. ¿Quién me aconseja que disfrute de su hijo, hermano? Porque si Dios ha determinado llevárselo, aunque usted llegue a Estados Unidos, Él se va a ir. Uno odia dar malas noticias, pero decirle a alguien que Dios se lo va a llevar no es una mala noticia, aunque para nosotros sí, pero no podía mentirle. Y estaba viviendo, tal vez algunos de ustedes conocen, pero hay cientos de personas viviendo en calles de tierra con carpas o cartones, y ahí estaba ella con sus 2 hijos con ese frío que hacía. Y le dije al pastor y a ella, si quieren les pago un hotel para que se queden ahí, y que lo tienen prohibido por las autoridades mexicanas, porque los van a llamar. Después supe que lo llamaron y entraron a Estados Unidos, y que el hijo fue visto por los médicos y lamentablemente seguía desahuciado. Pero esa es la voluntad de Dios también, es la soberanía de Dios. Hablamos tanto de la soberanía de Dios y cuando nos toca vivirla decimos: ¿qué está pasando, Señor? Finalizo. La infructuosa búsqueda del placer sin Dios es una necedad, porque el placer humano es deficiente, hermano. La infructuosa búsqueda del placer en la sabiduría es una inutilidad, porque la sabiduría humana es deficiente para dar al hombre un placer permanente. Y nuestro tercer punto es la futilidad del trabajo, del placer del trabajo. Porque la futilidad del trabajo está determinada por la soledad de la misma. Que cuando hay un hombre o una mujer que adquirió riquezas, ella tuvo esa sabiduría o él. Pero los que vienen no se sabe si la van a tener. Así que hay una deficiencia, porque eso no se continúa, porque eso tiene que ver con la soberanía de Dios. Por favor, iglesia, a nosotros nos han dado una nota hace 2 semanas que no esperábamos. Queremos que se vayan de esta iglesia en 30 días. Un balde de agua fría. Pero es la soberanía de Dios. Y nosotros
tenemos que, con gozo, aceptar eso. Los demás que vienen hoy, nos están visitando, ustedes solo oren por nosotros, por favor. Pero estamos en las manos del Señor. Así que no busques tu placer y tu bienestar en todo aquello que la Biblia te ha dicho que no hay. Oremos.